que nos va a hablar sobre temas internacionales. Así es, ya lo habías anunciado, Fernando. Está con nosotros el ex ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay. Y vamos a hablar de él sobre esta reunión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en su sede en Washington para analizar lo que está ocurriendo en nuestro país. Bienvenido al programa. Primero, gracias por estar acompañándonos este día. Y la pregunta va orientada a cuánto puede influir, digamos, este Consejo en aras de encontrar la pacificación en nuestro país. ¿Se puede hacer algo desde la OEA, digamos, para intervenir y de pronto intermediar entre las partes en un diálogo probable? Gracias, Mávila, Fernando, muchas gracias por la invitación. Bueno, decirte primero que el Consejo Permanente es un órgano clave del sistema americano. La OEA es un foro político y el Consejo Permanente es un brazo diplomático donde están sentados cada uno de los representantes diplomáticos de los 35 países. Entonces, comprenderás que el Consejo Permanente tiene voz, tiene eco, y es la partera de los procesos de lo que se denomina la política internacional americana. Entonces es muy importante. Lo que se diga allí influye, una enorme influencia en los procesos, y en el caso peruano más. Lo que hemos visto ayer, en ese informe primero que se ha leído por el miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señor Ralón. El señor Ralón, pues es un informe, a mi juicio, completamente sesgado. No está diciendo, entrando en el meollo del asunto. Y digo que es sesgado porque otra vez se comete el grave error de creer que los derechos humanos solamente son para un sector. Los derechos humanos son erga omnes. Yo preguntaría que esta comisión que vino a Lima entrevistó a los familiares del policía calcinado. Se refiere a la condena que se ha hecho de los actos de vandalismo, pero sobre todo de la represión, de la represión de las fuerzas del órgano de los manifestantes. ¿Y por qué te digo, Mávila, el informe? Porque la reacción peruana en la OEA debió decir con objetividad lo que pasa en el país. No digo que hayan mentido, no, digo que no han dicho nada. Y más bien, perdóname, Fernando, sí, lo que han dado paso es a que luego del informe el representante de México y el representante del Brasil hayan ido muy lejos al sostener prácticamente que el expresidente Castillo, que cometió una ruptura del régimen democrático que está consagrado en la Carta Democrática Interamericana, que eso no debe pasar, pues están pidiendo su libertad incondicional. ¿Cuál ha sido, en consecuencia, luego de estas dos voces político-diplomáticas de estos dos países importantes en el sistema interamericano, la reacción del Perú? Aquí lo hemos dicho, Fernando, varias veces, que nos preocupa que en el sistema panamericano, ya no digo mundial todavía, siga desnaturalizado y tergiversado la realidad del país. No estamos actuando para frenar esta imagen que se está creando. O sea, ya no solamente es México, Colombia, sino ahora Brasil. Por favor, son las 9 en punto. Vamos a ir a los titulares de la hora. Retomamos nuestra conversación con usted para que nos explique exactamente qué es lo que se dijo por parte de los que intervinieron en nombre de Brasil y de México y cómo reaccionó el Perú y por intermedio de quién ayer en el Consejo Permanente de la OEA. Retomamos después de la pausa nuestra entrevista con el ex canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay. Son las 9:05, estamos conversando con el internacionalista y exministro de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien nos estaba dando cuenta de lo sucedido ayer en el Consejo Permanente de la OEA, que vio la situación del Perú y que escuchó el informe presentado por la misión de la que formó parte el señor Ralón, que es el relator del caso del Perú. Y quisiera que nos diga qué posiciones adoptaron ahí México, que la podemos imaginar, porque México hace tiempo que está comprometido en favor de Pedro Castillo, pero sobre todo Brasil, que está estrenando una diplomacia nueva. Por favor. Sí, me gusta mucho la palabra que has utilizado, Fernando, estrenándose en la OEA.
con primero una posición, a mi juicio, que será en alza, porque pide que Pedro Castillo prácticamente se halle en libertad. Y te imaginas, la imputación objetiva material, indubitable, que existe por un quebrantamiento del orden democrático y con 18 meses de detención preventiva, ¿cómo se le podría dejar en libertad? Eso significa otra intromisión en los asuntos internos del Perú. Y ya nos estamos acostumbrando, Mávila, Fernando, a que todos digan, empiecen a ingresar en los fueros de la soberanía del Perú, en lo que pasa internamente, y nosotros seguramente más tarde saldrá otra ánimos de protesta y nada más. Y no hemos reaccionado. Aquí contigo dijimos, recuerdo hace un par de semanas me parece, de que lo importante es que tuviéramos una Cancillería que no sea reactiva. ¿Qué significa esto? Hemos debido nombrar embajadores especiales para que expliquen en espacios estratégicos como el propio foro de la OEA, el Consejo Permanente, qué es lo que está pasando. Mira, el representante peruano, que no tenemos representante de la OEA. Sí, ¿ya? porque renunció el embajador Harry Está Foster. la adjunta, que es una ministra consejera que cumple roles, en fin, logísticos, administrativos y diplomáticos como corresponde. Pero quien ha ido es el embajador Paul Duclos, un joven diplomático, lo conozco desde cuando estaba en la Academia Diplomática, pero necesitamos allí un espacio para tener vuelo político que Paul no ha mostrado ayer, se ha dedicado, está bien, a decir que lo que viene en el tramo de este gobierno es el proceso eleccionario, garantizarlo, eso me parece bien, pero no solamente eso, hay que reaccionar frente a lo que está pasando. Lean a Raúl Porras Barrenechea, el gran canciller principista del Perú, cómo reaccionaba en 1960 ante situaciones del panamericanismo. Tenemos que hacerlo, porque si no, entonces otra vez nos acostumbramos que ya no solamente sea Petro, ya no solamente sea AMLO, sino también Lula, a través de sus mecanismos diplomáticos, para empezar a involucrarse en la política exterior peruana, amén de un Evo Morales que, no siendo presidente, también lo hace. ¿Cómo calificaría entonces en ese diagnóstico que acaba de hacer el trabajo de la Cancillería en este momento? No, ¿Qué está haciendo o no está haciendo la Cancillería? No, yo creo que falta, lo que siempre digo ya casi como letanía, aquí falta carácter. El canciller de la República es un actor político, por más que sea diplomático de carrera. A veces creemos que canciller del Perú, tiene que ser diplomático de carrera. Bueno, que lo sea o no, o un internacionalista. Yo no fui diplomático de carrera. Francisco Tudela no es diplomático de carrera. Eduardo Ferrero Costa no es diplomático de carrera. Y entonces necesitamos que en la Cancillería, la canciller se despoje de su ratio como diplomática y sea un actor político. Ella no es jefa del servicio diplomático, es jefa de la diplomacia peruana. Entonces, si eso no camina, entonces vamos a estar actuando timoratos, mirando qué dice la Presidenta de la República, que más bien necesita insumos, no esperar de ella, porque la jefa de Estado necesita que los expertos, Mávila, le digan cuál es el modus operandi respecto de nuestra dinámica internacional, nuestra imagen internacional, cómo está todo el impacto que viene produciendo todas estas marchas que estamos viendo. ¿Tenemos entonces una Cancillería timorata, en sus palabras? Siempre lo dije. ¿Y cuáles serían las consecuencias? Bueno, ahí está la para la imagen del país. La consecuencia es que el Perú, frente a una política exterior endeble, es que vamos a seguir mirando, viendo que más jefes de Estado o más vicecancilleres o vicecancilleres, etcétera, seguirán involucrándose en el Perú, que pierde peso, pierde piso. Hace rato hemos debido tener una voz alzada con respeto del derecho internacional panamericano como era antes. Mientras no lo tengamos en una circunstancia como esta, que es tan difícil coyunturalmente, vamos a seguir doblegados. ¿Cuál fue la posición que adoptó los Estados Unidos a través de su embajador Frank Mora? Bueno, Estados Unidos, que es la democracia más grande del planeta, tiene una posición de discrecionalidad. Está mirando
y no va a negociar, a ceder ni a tener ninguna posición que no sea por un respeto inquebrantable de los derechos humanos, pero también de la democracia en el país. Es lo que se llama el equilibrio, pues es lo que estamos diciendo. Cuando no hay equilibrio y se producen cosas como un informe absolutamente sesgado, que luego de ese informe siguió incluso las declaraciones del propio Almagro, igualmente sesgadas, entonces nos damos cuenta que no estamos en esta mirada panamericana que el Perú quisiera y nos va a afectar, nos seguirá afectando. Y si tuviera que defender el caso peruano usted ante ese foro, ¿qué diría para explicar el número tan elevado de muertos que usted comprenderá choca a nivel internacional? No solamente en los foros diplomáticos, sino en la prensa internacional. Bueno, primero decirte que los muertos de cualquier proceso que se produzca siempre son lamentables. Y hay que ir a decirle a la OEA que se lamenta mucho los muertos que existen en el Perú, pero que para que no hayan más muertos tiene que haber orden. Tiene que haber mantenimiento del statu quo, tiene que haber un estado de emergencia como corresponde, es decir, que las Fuerzas Armadas asuman el control y no la Policía Nacional, y está en la Constitución Política, y que no pase lo que están diciendo. Ojalá que a través de RPP, que lo escuchan todos, no se vaya a declarar, a decretar el estado de sitio como están pretendiendo, como si fuera un paso más de intensidad para arreglar problemas. Algunos congresistas han propuesto... Y algunos marinos y militares, amigos míos también, seguramente de buena fe, pero eso no se puede hacer por una sola razón. Primero, porque el estado de sitio supone que haya una guerra externa, no tenemos, no hay una invasión y no hay una guerra civil inminente. ¿Te imaginas si declaramos el estado de sitio? Sí. Estamos creando, perdóname, con esto puedo acabar, estamos creando la tesis de que hay dos partes en combate. Cuidado con eso. Sí. Lo que hay son manifestantes y dentro de ellos los camuflados terroristas que vienen soslayando, ¿no es cierto?, la paz y la tranquilidad en el país, que hay que decirlo. No son todos terroristas. Claro, no son todos terroristas, pero qué duda cabe que hay terroristas y hay que actuar, Mávila, con el carácter que le corresponde al Estado en su jus imperium, que es el único que tiene la violencia legítima. Nos ganó el tiempo, pero muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Ahora vamos con información en vivo hasta Cusco. Mávila, Fernando, buenos días. En directo, el transporte público urbano en la ciudad de Cusco es restringido debido a las movilizaciones y presencia de piquetes que ya se registran en calles principales de la ciudad imperial. Estanislao Alegre, presidente de la Asociación de Transportistas del Servicio Público Urbano de Cusco, manifestó que desde las 5 de la mañana hasta las 9 se brindó este servicio, aunque por avenidas principales ya no pueden pasar vehículos debido a las movilizaciones y al acuerdo con los transportistas para acatar el paro nacional convocado por la CGTP. Indicó que en horas de la tarde reanudarán el servicio para evitar cobros exagerados de parte del sector de taxistas. Escuchemos. Debido a la presencia de piquetes de manifestantes en las calles de la ciudad, negocios, comercios y centros comerciales que, permanecen cerrados. Lo mismo ocurre en mercados que también cerraron sus puertas debido a que los comerciantes también se sumarán a las protestas del día de hoy. En tanto, las operaciones aéreas en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco se realizan con normalidad, aunque con restricciones para el ingreso de viajeros que hayan llegado con muchas horas de anticipación. En el terminal terrestre la situación es diferente, pues las salidas de buses están suspendidas debido a los bloqueos que persisten en la Panamericana Sur, en la vía Cusco-Puno-Arequipa, así como en la vía Cusco-Abancay-Nazca-Lima. Muchos ciudadanos transitan por las calles a bordo de bicicletas, también caminando para llegar a sus diferentes destinos, debido a que en este momento, compañeros, ya no se registra tránsito vehicular en la ciudad imperial. Directo en directo, RPP Noticias. Bueno, hemos escuchado estas informaciones desde Cusco. Ojalá que este paro se lleve a cabo allá y en el resto de nuestro país con respeto a la integridad de las personas y a la propiedad del Estado y de los privados. Así es, Fernando. Vamos a una pausa, son ya las 9:15, regresamos en Ampliación de Noticias.